Bienvenidos la gente de base de datos 1 del código 11077, Universidad Nacional de Luján. Vamos a pegar un recorrido, digamos, sobre algunos conceptos vinculados a archivos que tenemos que ver, digamos, para la primera parte de la asignatura. Digamos, tenemos que tener algunas nociones básicas como para luego poder encarar la resolución del trabajo práctico número 1. Por supuesto que esto es todo teoría, digamos, y luego se verá con la parte práctica cómo llevar adelante toda la implementación, ¿sí? Bueno, básicamente, digamos, el sistema operativo es una enorme capa de software que nos provee, digamos, una manera, digamos, de poder operar la máquina de una manera humana, digamos, razonable. Dentro de los diferentes módulos de software que provee el sistema operativo, tenemos uno que tiene que ver con la gestión de archivos, ¿sí? Que es ese, es casualmente ese el que nos interesa en este caso profundizar. Sí, generalmente el concepto humano, digamos, para el manejo de la información en el almacenamiento secundario es el concepto de archivo, ¿no? Después vamos a ver que los archivos los podemos agrupar en carpetas, ¿sí? O directorios, ¿sí? Y a su vez esas carpetas o directorios van a estar en diferentes particiones de un disco, ¿sí? El sistema operativo nos crea una abstracción, nos crea una ilusión, nos hace creer que el archivo existe, nos hace creer, pero en definitiva lo único que tenemos son bloques con unos y ceros ahí adentro, ¿sí? Bloques en el disco con unos y ceros. Pero bueno, conceptualmente, digamos, vamos a trabajar con el concepto de archivo, digamos, el concepto de carpeta o directorio, digamos, el concepto de partición, ¿sí? Entonces, el particionado, digamos, de un disco, digamos, a la derecha tenemos los discos físicos, disco 1, 2 y 3, y nosotros podemos armar diferentes particiones. En cada partición vamos a tener el directorio, digamos, que sería la estructura, digamos, de cómo, de los nombres de los archivos y demás, toda la información que tiene que haber para luego ubicar los archivos. Acá ya hay un concepto subyacente muy importante que es crucial para esta materia, y en realidad yo diría para muchas materias de informática de hoy en día, que es el concepto de dato y el concepto de metadato. Nosotros podríamos decir que los datos en sí están acá, digamos, en la parte, digamos, de archivos, ¿no? Es decir, los archivos contendrían en su interior datos de los usuarios, pero para poder gestionar todos esos archivos, que pueden ser millones, ¿sí? En una partición yo puedo tener millones de archivos. ¿Cómo hago yo para ubicar las carpetas dentro de carpetas, estructuras jerárquicas en las que nosotros visualizamos generalmente los discos? Y a su vez encontrar el contenido de un archivo que estamos buscando para copiarlo, para moverlo, para hacer alguna operación con el mismo, o modificarlo con cualquier aplicación que tengamos en la máquina. Bueno, para poder hacer todo eso se necesita información adicional, es decir, a eso es lo que nosotros llamamos metadata, es decir, que un disco, ¿no? En una partición en realidad de un disco, esa partición va a estar formada por dos partes. Va a estar formada por una parte de metadata, que es todos los datos que yo necesito para poder gestionar los datos propiamente dicho que van a estar almacenados en la partición. Entonces voy a tener por un lado la metadata, digamos, de esa partición, y por el lado, la otra lado, la parte de data, concretamente de la partición. Así que bueno, eh, ese concepto también lo podemos aplicar al contenido propio de algunos archivos. Es decir, que podemos tener archivos que también tengan en su interior metadata, que es información acerca de cómo está estructurado el propio archivo. Es un poco eso lo que está pidiendo el ejercicio 3 del trabajo práctico 1. Bien, ¿para qué sirve un sistema gestor de archivos? Bueno, básicamente
nos tiene que dar un medio idóneo, digamos, para poder hacer lo que es input-output. Es decir, nos tiene que asegurar que la lectura y la escritura, digamos, de la información o de los datos que yo voy a poner en un dispositivo de almacenamiento secundario sea fiable, se puedan recuperar, se puedan grabar en diferentes tipos de dispositivos de hardware, digamos, soportado por el sistema operativo, minimizar las pérdidas, tener en definitiva un acceso seguro de entrada-salida a los datos y además en los sistemas operativos modernos también poder tener un soporte multiusuario para poder gestionar, digamos, un acceso, digamos, a datos compartidos, ¿sí? Así que bueno, son varios los objetivos que persigue un sistema gestor de archivos hoy en día. El sistema gestor de archivos realmente es un módulo muy complejo del sistema operativo. Estamos hablando de que un sistema operativo como Linux tiene no menos de 40, 50 millones de líneas de código, o 40 o 50 megas de código C puro, digamos, ¿no? Que imagínense que son muchísimas instrucciones, muchísimos códigos, eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender el concepto de capa de software, ¿no? Nosotros, una capa de software es algo así como un módulo de software, digamos, que tiene una interfase determinada, es decir, una manera de comunicarme con esa capa de software, tiene un objetivo específico que persigue, y tiene una manera de comunicarse hacia el exterior y una forma de comunicarse hacia el interior o hacia el uso de otras capas. Entonces yo puedo hacer una especie de montaje de capas sobre capas, ¿no? Y de esa manera cada capa va programando, va resolviendo una parte del problema. Eso nos permite, por ejemplo, que cuando hay un problema, supongamos, en el caso de la gestión de archivos, supongamos que queremos optimizar, no sé, el rendimiento de un disco o algo así, bueno, nosotros podríamos tocar una capa de software que tiene que ver, por ejemplo, con el manejo de buffers, y no así la capa que tiene que ver con el manejo de drivers de disco, porque sabemos que el problema está en un manejo óptimo de los buffers asociados al dispositivo secundario. Entonces, de esa manera, podemos tener programadores que se especializan en el conocimiento, en la modificación, en el mantenimiento de determinadas capas de software, y que no sepan de otras capas de software, porque realmente es imposible que todos los programadores sepan absolutamente todo en un sistema tan complejo como este. Entonces, de alguna manera, las capas de software nos permiten distribuir el trabajo entre los diferentes programadores, poder organizar un equipo de trabajo, poder bajar el nivel de complejidad del problema y que cada capa de software se concentre en la resolución de un problema en particular. Acá en esta presentación estamos viendo las diferentes capas de software que tiene el sistema gestor de archivos. Otra cosa muy importante que tenemos que aprender es el concepto de abstracción. El concepto de abstracción, abstraerse, es tratar de alguna manera, no concentrarse en los problemas, en los detalles, sino ver conceptualmente las cosas. Entonces, cuanto más abstracto es algo, más conceptual es algo, y cuanto menos abstracto es algo, más concreto es y más focalizado en lo concreto, en lo tangible y en los detalles es todo. Entonces, para que se entienda, en estas capas de software, las capas que están aquí abajo, cerca del disco y del dispositivo, son las capas más concretas. Y las capas de software que están más arriba, es decir, en esta área, por ejemplo, estas que dicen secuencial, indexado, directo, son las capas más abstractas. Es decir, las capas que tienen conceptos mucho más abstractos que las concretas. Por ejemplo, aquí abajo yo me estoy manejando en órdenes de bits, de unos y ceros, ¿sí? O byte, que leo y que grabo, no tiene ninguna estructuración siquiera esa información. Pero sin embargo, acá arriba, en estas capas más abstractas, yo estoy trabajando con registros, estoy trabajando con archivos, estoy trabajando con claves primarias, estoy trabajando con claves secundarias, estoy trabajando con claves de acceso, con lo cual, en definitiva, lo que quiero decir es que lo menos abstracto, digamos, en sistemas, es aquello que está más ligado al hardware del computador, ¿sí? Más ligado al hardware del computador. Como dice el doctor Tannenbaum, el hardware es feo,
Así que estamos con la parte más fea, digamos, de la máquina, que tenemos que lidiar con el hardware, mientras que las partes más abstractas es la que van a lidiar, o las que están más vinculadas con el ser humano. La historia de la informática la podemos dividir como una serie de capas que se fueron acumulando, ¿sí?, entre nosotros y el hardware, ¿sí? En un primer momento éramos el hardware y nosotros. Después le pusimos al hardware una pequeña capa, digamos, que son los primeros drivers, el primer firmware, digamos, la ROM, y todo ese tipo, la BIOS, por ejemplo, fueron las primeras capas que se le pusieron por encima del hardware para luego el usuario poder trabajar con eso. Y así sucesivamente, tuvimos el lenguaje ensamblador y demás. Bueno, en definitiva, hoy estamos trabajando en lenguajes orientados a objetos, en lenguajes que tienen cuestiones que tienen que ver con inteligencia artificial, lenguaje natural, etcétera, etcétera. Así son cada día más abstractos los lenguajes de programación con los que estamos lidiando, y cada día tenemos más capas de software que nos separan con el hardware. Bueno, eso es un poco la idea de lo que están viendo en este diagrama, ¿no? En la parte inferior están viendo el manejo de driver, el manejo de unos y ceros con respecto al dispositivo, lidiar con la mecánica y con la lógica de cada dispositivo en particular. Es por eso que yo voy a necesitar un driver para cada dispositivo en particular. Es decir, no es lo mismo el driver para el manejo de una cinta que de un disco rígido, por ejemplo, o de un disco óptico, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos a tener que trabajar con drivers específicos para cada dispositivo. Después tenemos el sistema básico de archivos, digamos, que básicamente lo que van a hacer es gestionar los bloques que se van a grabar en los dispositivos. Hay dispositivos que son direccionables por bloques, hay dispositivos que son direccionables por caracteres, ¿sí? Son diferentes tipos de lógicas que se van a manejar. Bueno, esta capa se va a encargar de eso. Después hay otra capa que se va a encargar de la planificación, porque yo también tengo que ver en qué momento voy a leer y voy a grabar esos bloques. Entonces el sistema operativo tiene que hacer una planificación de lectura y grabación de bloques, ¿sí? Por otro lado, tenemos la entrada y salida lógica, que sería la parte de servicios que provee el sistema operativo para leer, abrir, leer y grabar. Bueno, ahora después vamos a ver las diferentes operaciones que tenemos a nivel de archivos. Entonces, una cuestión es el concepto archivo que exhibe el sistema operativo para que lo utilice el usuario, pero en realidad eso se traduce más abajo en un conjunto de bloques que se leen y que se graban. Así que en definitiva, esa capa de software es mucho más abstracta y está lidiando con el concepto ya de archivo y con las llamadas al sistema, es decir, la API que el sistema operativo exhibe hacia el exterior para que los lenguajes de programación lo utilicen. Es decir, cuando uno hace una aplicación y hace un open, un read o un write, no es C o Pascal o Java el que está resolviendo eso, sino que en realidad lo que hace el compilador es una llamada al sistema operativo para que éste resuelva el open, el read, el write y demás, ¿sí? Son llamadas a la API del sistema operativo, ¿sí? No son parte del lenguaje de programación. Bueno, por encima de eso después tenemos las organizaciones y métodos de acceso, digamos, de tipo de acceso directo, indexado, secuencial, que podemos saber en mayor detalle, que son las organizaciones de archivos que tradicionalmente podemos trabajar para resolver los diferentes problemas desde el lenguaje de programación tradicional. Bien, ¿qué es un archivo? Digamos? Básicamente un archivo es un conjunto de datos, ¿sí?, que se almacenan en forma persistente en un dispositivo de almacenamiento secundario. Es una colección de datos que está relacionada, yo diría lógicamente relacionada, grabada en memorias secundarias y todo agrupado bajo el mismo nombre. Entonces generalmente es ahí adentro de un archivo vamos a poner datos relacionados con clientes, con facturas, digamos, con cosas que tienen relación entre sí. No vamos a poner adentro cualquier porquería, digamos, que no tenga nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Los tipos de archivos son muy variados. Puede haber archivos de datos, de texto, programas, pueden haber imágenes, etcétera, etcétera. Bueno, la mayoría de los sistemas operativos identifica al contenido del archivo o al tipo de archivo por la extensión. No obstante, nada quita que yo le ponga JPG a un archivo de datos donde voy a guardar datos de cliente, ¿no? Pero bueno, no sería muy razonable hacer ese tipo de cosas, digamos, pero como poder se puede, digamos, ¿no? Sí. Contra la tontera no hay nada. Sí, la idea es tratar de seguir los estándares que nos proponen los sistemas operativos, ¿no?
Bueno, hay una serie de atributos o características que tiene un archivo, como por ejemplo el nombre que tiene asociado, la ubicación dentro del dispositivo, el tamaño en bloques o en byte que tenga, los permisos de acceso, digamos, para los diferentes usuarios del sistema, etcétera, etcétera. La fecha ahora de creación, de última grabación, en fin, hay un montón de datos vinculados con los archivos que son importantes. Bueno, tenemos algunos conceptos relacionados con archivos, como el concepto de campo. El campo sería el dato más elemental o atómico que tenemos dentro de un archivo. Por ejemplo, un campo podría ser el código de cliente, o el nombre o la razón social de un cliente, el código postal de una localidad, el nombre de una localidad. Está asociado es similar a una variable, pero al concepto de variable, pero almacenado en el disco, en memoria secundaria, digamos. Hay un tipo de dato asociado con cada campo, un dominio, digamos, decir, los conjuntos de valores posibles que puede adquirir ese campo dentro del archivo, una longitud, un tamaño puede haber, que puede ser fijo, variable, etcétera, etcétera. Es decir, yo puedo reservar determinada cantidad de bytes para un campo o puedo tener campos que sean de longitud variable. Luego los campos se agrupan como son características de algo. Por ejemplo, el código de cliente, yo lo voy a asociar al nombre del cliente y con el código y el nombre lo podría guardar como un registro de cliente. Entonces, el registro de cliente es un conjunto de campos que están relacionados y que están describiendo a una entidad, a un algo, a un cliente, a una factura, a algo o a alguien que puede ser real o abstracto, digamos, que dice que representa algo dentro del sistema que estoy modelando, con el que estoy trabajando. Tenemos dos clases de registro, está el registro físico, el registro lógico. El registro físico hace referencia al bloque que leo que se graba de un dispositivo físico. Si en un disco rígido, el registro físico es el bloque que yo leo y grabo en el disco rígido, mientras que el registro lógico se refiere al registro desde el punto de vista del programador, es decir, al código, a la descripción de un cliente, por ejemplo, es lo que nosotros describimos dentro del programa, ¿no? Habrán ustedes utilizado Pascal y habrán utilizado estructuras de tipo record, donde hayan descrito de alguna manera dentro del código del programa Pascal la estructura que tiene el archivo de datos que van a utilizar para representar a los clientes. Bueno, algo similar sucede en C, donde tenemos que hacer una estructura, un typedef extract o un extract, digamos, para declarar una estructura que representa un registro que luego se va a almacenar en algún archivo. Bueno, esos registros se pueden, cada registro está describiendo a un cliente, a una instancia de esa entidad, o de ese tipo de entidad, y la colección de esos registros representarían todo el archivo. Entonces, si yo tengo 1000 registros, bueno, tengo 1000 clientes dentro de mi archivo de clientes, ¿sí? Una base de datos es a su vez, esto que estamos viendo acá, es una base de datos que es un conjunto de archivos que están relacionados. Una base de datos no es solamente los datos del cliente, sino los datos del cliente relacionados con los vendedores, con las facturas, con los artículos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es un sistema muy complejo de datos, es decir, donde hay un volumen de datos importante, podría llegar a haber, y se necesita un software especial para poder manipular todos estos archivos, a lo que nosotros llamamos sistema gestor de base de datos, ¿sí? El SGBD que está ahí abajo se refiere al sistema gestor de base de datos, que es un software complejo. Para que tengan una idea, hay algunas bases de datos que el código de esas bases de datos es más extenso que el del sistema operativo Linux, por ejemplo, o Windows, ¿sí? Oracle, por ejemplo, tiene más líneas de código que Windows y que Linux, ¿sí? Así que bueno, nosotros en esta materia vamos a estudiar sistemas gestores de base de datos, ¿sí? Esos sistemas gestores de base de datos son un software especial que van a lidiar con estos archivos, ¿sí? Y nos van a mostrar otra capa de software, otra abstracción a nosotros, que vamos a lidiar con tablas, con vistas, con relaciones, y en realidad eso luego se traduce en un conjunto de archivos que están en el dispositivo de almacenamiento secundario. Es decir, que el sistema gestor de base de datos también nos provee ciertas ilusiones, entre comillas,
de la misma manera que lo provee un sistema operativo, ¿sí? Como pueden ver ustedes, son siempre capas de software que se van interponiendo entre nosotros y la realidad, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer una realidad más abstracta, y esa realidad más abstracta es manejable por el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano se maneja con abstracciones, no con unos y ceros, ¿sí? Ese es el problema que tenemos en nuestra bendita profesión, digamos, que de abajo todo esto son unos y ceros, y nosotros no pensamos en términos de unos y ceros. Bueno, la base de datos puede ser accesible a través de este sistema gestor de base de datos, a través de programas de aplicación que vamos a escribir exclusivamente para lidiar con esos datos, o pueden ser directamente accesibles por el usuario a través directamente de comandos del sistema operativo o a través de programas de aplicación que lidian directamente con los datos. ¿Cuáles son las operaciones básicas que se pueden hacer sobre los archivos? Bueno, yo puedo abrir un archivo, puedo cerrar un archivo, puedo leer un archivo, puedo escribir en un archivo, una serie de bytes, puedo posicionarme en una determinada posición del archivo, es decir, el archivo tiene desde la posición 0 hasta n-1 byte tenga el archivo. Nosotros a eso lo llamamos posicionamiento absoluto. Cuando nosotros me paro en el byte número 10, significa que me desplacé 10 bytes dentro del archivo y ahí estoy parado. Puede ser parte de un registro, puede ser parte de un campo, puede ser, es decir, puedo estar parado en el lugar donde yo quiera. La idea es que generalmente nos vamos a parar al comienzo de cada registro para poder leerlo o grabarlo, ¿no? Esa sería la idea, pero en principio yo me puedo parar en el byte que yo quiera, en la posición que yo quiera. Entonces yo puedo trabajar por direcciones de registro, es decir, desde el registro 0 hasta el registro n-1, o del registro 1 hasta el registro n, porque depende del lenguaje de programación que utilice, los registros se pueden manejar como de base 0 o de base 1, o también yo me puedo posicionar, digamos, en una dirección absoluta que es un desplazamiento de tantos bytes a partir del comienzo del archivo, ¿sí? Yo tengo otras operaciones especiales, como truncar el contenido de un archivo, es decir, vaciarlo y dejarlo vacío si es que tenía algo. Puedo crearlo, para decir, crearlo significa crear una entrada en el directorio, digamos, para que el sistema operativo tome conocimiento que es un archivo nuevo, y el mismo estaría vacío, puedo eliminarlo. Bueno, la forma de identificación de los archivos y la organización de los archivos varía mucho según uno u otro sistema operativo. La mayoría de los sistemas operativos que ustedes conocen, son sistemas operativos que muestran a los archivos como una estructura jerárquica, ¿no? Como la que estamos viendo acá, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen que están viendo ahora, pero es un Windows tradicional, un Windows 10, como organizan los archivos, pero les voy a mostrar, por ejemplo, yo acá les puedo mostrar cómo un sistema mainframe MVS, DM, muestra, vamos a ver, vamos a tratar de verlo por otra, ahí está, ¿ven? Vamos a decirle que no. Bueno, acá estamos viendo una serie de discos en un sistema operativo mainframe que no tiene absolutamente nada que ver con una PC, y acá se organizan por minidiscos. Cada minidisco tiene una letra, A, B, C, y ahí lo que están viendo ahí es la estructura de archivos, es decir, un listado, el directorio, del minidisco A, por ejemplo. Entonces, como pueden ver ustedes, acá no hay carpeta, ni subcarpeta, ni existe ese concepto, sino que los archivos están organizados como nombre de archivo, tipo de archivo y minidisco en el que se encuentra. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, el Abro Nomad que está acá es un programa que yo hice, digamos, seguramente en un sistema que se llama Nomad, y que es un programa de aplicación que yo lo puedo compilar y que luego lo puedo correr. Y como pueden ver ustedes, es una organización totalmente diferente. Acá me dice si los registros son de longitud fija o de longitud variable. Bueno, me dice el tamaño de los archivos en cilindros, en bloques, bueno, en fin. La fecha ahora de creación del archivo, última modificación. Acá me muestra toda la información que tiene digamos, el directorio, ¿no? de la aplicación.
el sistema operativo me permite con un comando poder mostrar los archivos, poder borrarlos, poder hacer operaciones, y fíjense ustedes cómo las operaciones se van haciendo sobre la estructura de directorio. Ahí acabo de borrar un archivo, por ejemplo. Bueno, en definitiva, como pueden ver ustedes, el concepto o la abstracción o la forma de mostrar un archivo varía muchísimo de un sistema operativo a otro, ¿sí? Tenemos diferentes organizaciones de archivos, ¿eh? La organización secuencial generalmente va a estar formada por registros de longitud variable. Como son de longitud variable, para poder saber cuándo empieza y termina cada campo, necesito utilizar delimitadores de campo y de registro. Es decir, los delimitadores son caracteres especiales que se supone no son parte del campo. Por ejemplo, yo puedo delimitar los campos con un tabulador, ¿no? Para separar un campo del otro. Entonces pongo código, tabulado, descripción. Pero se supone que no puede haber un tabulado dentro del código, no puede haber un tabulado dentro de la descripción. Porque si le meten un tabulado dentro de la descripción, el delimitador ya deja de cumplir su objetivo y después voy a tener problemas para poder procesar ese archivo. El algoritmo que necesito para procesar el archivo es lo que nosotros llamamos método de acceso, ¿sí? Una cosa es la organización del archivo, que hace a la estructura, la parte estructural del archivo, como está organizado en el disco, y otra cuestión muy diferente es el método de acceso, que es el algoritmo o el código necesario para procesar esos archivos. Entonces, es muy importante ver cómo se estructuran los datos en el disco, porque después es el software que después voy a tener que diseñar un software, un método de acceso para poder lidiar con esa estructura. Cuanto más compleja sea la estructura, mucho más complicado va a ser el código que tengo que hacer para mover eso. El archivo secuencial soporta acceso secuencial, lo puedes implementar en cualquier dispositivo, optimiza mucho el espacio, es ideal para ir agregando datos y demás, pero es muy malo, digamos, para cuando tenemos que hacer búsqueda, recupero, altas, bajas o modificaciones en un archivo secuencial. Hacer una vemos en un archivo secuencial es una locura, ¿sí? Imagínense ustedes, con archivos de longitud variable, el problema que yo tengo es que tengo que leer el archivo desde el comienzo hasta el final para poder parsear o para poder procesar o interpretar cada uno de los registros. Yo no puedo decir en un archivo secuencial, andate al registro número 25 y modificámelo y ya está, para que sea fácil. No, voy a tener que tomar el archivo, ir leyendo uno por uno, creando un archivo nuevo, copiando los registros y qué sé yo, y modificar el registro 25 y después grabarlo en un archivo nuevo ya modificado, terminar de grabar el resto de archivos, borrar el secuencial viejo y renombrar el nuevo secuencial como el anterior. Una locura, digamos, en cuanto al algoritmo o al método de acceso que tengo que programar para hacer una VM sobre un secuencial. Es decir, que totalmente ineficiente y ridículo, digamos, hacer una operación de ese estilo en un archivo secuencial. Entonces dirán, bueno, ¿y para qué existen? Bueno, porque para muchas aplicaciones un secuencial es bárbaro. Si yo tengo que hacer un log de transacción, un log donde voy guardando de append datos y demás, un archivo secuencial me viene bárbaro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy agregando. Y después cuando no me interesa el tiempo de procesamiento que tenga en el momento que lo vaya a usar. Entonces, no es problema. Una organización relativa o de acceso directo son registros de longitud fija, por ende no utiliza delimitadores para delimitar los campos, soporta acceso secuencial y directo, si yo puedo irme a cualquier parte del archivo, moverme tantos bytes para adelante, para atrás, o pararme en el registro 1, luego pararme en el registro 4, luego ir al registro 25, luego ir al final del archivo, ir al comienzo, haciendo un manejo con absoluta libertad de un registro a otro, y yo ya ahí no tengo que hacer todo el lío que dije anteriormente para hacer una alta, una baja, una modificación. Simplemente voy al número de registro, lo modifico, lo regrabé y ya está. Sí tengo algunas limitaciones, por ejemplo, si quiero hacer una baja de un registro, destruir un registro, que desaparezca un registro, eso no es posible, porque el archivo ya está armado, es como un arreglo ya armado, y en tal caso lo que podría hacer es ponerle una marca diciéndole, este registro está borrado, lógicamente, entre comillas, está borrado, poniéndole una marquita, digamos, que yo lo llamo byte de estado. En ese byte de estado yo puedo poner un byte que es un registro nuevo, un registro borrado, o un registro puede ser un registro que está activo, un registro que no está activo o un registro borrado.
Entonces, yo necesito poner esa pequeña información de metadata para saber el estado de cada registro, y luego a continuación tendría cada uno de los datos de los campos, como son de longitud fija, tendría los campos uno atrás del otro, reservando determinada cantidad de bytes para cada campo, ¿no? Un poco de lo que estoy explicando está graficado acá, entonces acá yo sí puedo direccionarme y moverme, pero como pueden ver ustedes, si yo quiero borrar el registro 5, limpieza ALE, acá no puedo eliminar esto y apilar los otros de abajo para arriba, ¿no? En realidad lo que voy a tener que hacer es poner una marquita, digamos, diciéndole, este fue borrado. Entonces, los que no tienen la marca de borrado se supone que no están borrados. Y como pueden ver ustedes, es un archivo prearmado, planificado, porque yo le voy a dar de antemano una determinada cantidad de registros, y voy a ubicar en esa determinada cantidad de registros cada uno de los clientes que voy a guardar, o cada uno de los datos que voy a poner ahí. Entonces, si yo tengo un archivo de cliente, voy a tener que decir, bueno, yo voy a reservar 1000 registros para guardar 1000 clientes, ¿no? A lo sumo después podría agregar algún registro más al final, pero si no, en principio, si vamos a cargar un solo cliente, bueno, voy a tener 999 registros vacíos, en blanco, desperdiciados en el archivo. Por lo general, los archivos de acceso directo son archivos planificados, donde de antemano se reservan los lugares. También puedo hacer un archivo que vaya creciendo, ¿no es cierto? Eso también es posible de hacer. Después el de la izquierda es un ejemplo de un archivo secuencial con un registro de longitud variable. Como pueden ver ustedes, ahí están delimitados entre comillas, digamos, y separados, están delimitados por coma los campos, y por un intro los registros, ¿no? Entonces, acá viene un registro, luego viene otro y otro, digamos, muy parecido a un archivo de texto, digamos, que uno lo puede ver con el blog de notas y demás. Un archivo de acceso directo relativo no necesariamente lo voy a poder ver con el Notepad, digamos, si quiero, o con el blog de notas, tal vez lo pueda ver, pero voy a ver, en muchos campos seguramente van a tener contenido binario, no textual, con lo cual voy a ver newflows y voy a ver caracteres especiales, no voy a poder interpretar el contenido del archivo porque tiene mucho carácter binario, no texto, no ASCII, no ABCD. Bueno, acá hay un tema de cálculo de posicionamiento para los números de registro, ¿no? Es decir, yo voy a tener, si quiero ir al número de registro 0, voy a multiplicar el número de registro por la longitud del registro. Entonces si un registro ocupa 100 bytes, 100 por 0 me va a dar 0, entonces me paro en la posición 0 y ahí yo sé que ahí está el registro número 1. Leo 100 bytes y listo, estoy en el registro 0. Si quiero ir al registro número 1, voy a tener que multiplicar 1 por la longitud del registro y posicionarme en ese lugar para saber el lugar donde estoy parado, ¿sí? Para posicionarme al comienzo de ese número de registro. Y así sucesivamente. Sí, voy a tener que calcular el tamaño del registro por el número de registro al que quiero ir. En C, por ejemplo, nosotros generalmente lo manejamos de base 0, arrancamos con el registro 0 hasta el n-1. Siendo así, directamente el número de registro por longitud. Listo. Si me voy a basar en 1, va a tener que ser número de registro por longitud menos la longitud del registro, ¿sí? Para poder posicionarme correctamente dentro del archivo y poder ubicar. Bien, tenemos diferentes formas de recupero de información y demás según la manera en que vamos a hacer esa recuperación. En nuestro caso, cuando trabajamos con archivos de acceso directo, secuencial, indexados y demás, que vamos a ver ahora, vamos a hacer una recuperación exacta, digamos, vamos a estar trabajando por claves, digamos, y vamos a acceder directamente a los registros que pretendemos acceder. Pero después van a ver más adelante, principalmente en base a datos masivos y demás, que hay otras maneras de recupero de información, de análisis de información, que no necesariamente son tan precisas como las que estamos viendo en esta asignatura. Bien, vamos a ver el concepto de clave. Digamos, clave, digamos, me permite identificar de manera unívoca, digamos, un registro, un cliente, digamos, del conjunto de clientes que hay. Por ejemplo, una clave candidata identifica de forma unívoca y mínima a un registro dentro de un archivo.
Por ejemplo, decimos mínima porque con solamente saber el código del cliente yo ya sé con exactitud, digamos, todo el resto de datos del cliente, ¿no? Si el código del cliente, digamos, lo identifica y no hay códigos repetidos, evidentemente, eso es una clave candidata porque, eh, digamos, sabiendo el valor de esa clave, puedo deducir el resto de valores de los otros campos, ¿no? Si yo digo 1, 2, 3, me estoy refiriendo a Juan Pérez, porque Juan Pérez tiene el código 1, 2, 3. Bueno, y el resto de los datos también de Juan Pérez asociados a esa clave. Eso es lo que llamamos claves candidatas, cuando son mínimas y cuando son unívocas. La clave primaria es una de las claves candidatas, una de las claves candidatas es elegida, digamos, como clave primaria. Generalmente tiene que ver con la representación, digamos, porque, por ejemplo, en el caso de un cliente yo podría tener el DNI también y decir, bueno, también se puede identificar por DNI. Bueno, pero el código de cliente es el que se utiliza en esta empresa, además es mínimo, es más pequeño que el DNI, entonces me conviene el código de cliente, digamos, como clave primaria. En ese caso voy a elegir eso. Bueno, una superclave, digamos, no es mínima, es decir, es cualquier combinación de una clave candidata, digamos, con cualquier otro atributo, podría formar una superclave. Este, Va a identificar unívocamente al registro, pero no necesariamente va a ser una clave mínima, ¿sí? El dominio, habíamos dicho entonces que era el conjunto de valores posibles que podía adquirir un campo dentro del archivo. Una clave alternativa son aquellas claves candidatas que no fueron seleccionadas como clave primaria, digamos, así que todas serían claves alternativas menos una. Todas las claves candidatas serían claves alternativas menos una que fue elegida como clave primaria. Un campo primo es un campo que es parte de la clave primaria, ¿sí? Una clave extranjera es muy interesante porque permite vincular datos de más de un archivo. Por ejemplo, si yo tengo una factura y yo sé que la factura número 100 es del cliente 123, voy a tener que guardar dentro del registro de la factura un campo, que lo podría llamar cliente, para guardar allí el código 123 y con ese código poder vincularme con los datos del cliente que están a su vez en otro archivo. Entonces, las claves extranjeras son un atributo o un conjunto de atributos que me permiten, este, que me permiten este, identificar unívocamente a un registro, digamos, dentro de otro archivo, digamos, que está relacionado con este, ¿sí? Entonces, en este caso, no hace falta que guarde el nombre del cliente. A mí lo que me conviene es guardar el código del cliente, porque el que identifica unívocamente al cliente es el código. Entonces, dentro del archivo factura voy a guardar el código del cliente para poder ubicar el cliente, digamos, que tiene o que está a nombre de quién está esa factura, ¿sí? Claves secundarias pueden ser simples, compuestas, pueden admitir repetición de valores clave. Por ejemplo, si yo tengo una factura, un archivo de factura, yo podría decir que el código de cliente es una clave secundaria, porque yo voy a tener muchísimas repeticiones, tantas repeticiones como facturas haya comprado o haya generado un cliente. Entonces voy a tener, si quiero acceder por clave secundaria al código de cliente, es muy útil una clave secundaria porque yo tipeando o accediendo con el código del cliente podría obtener una grilla, digamos, con todas las facturas de ese cliente. Entonces, accediendo, digamos, por clave secundaria o ordenando lógicamente el archivo por clave secundaria, me permitiría fácilmente o rápidamente poder ubicar todas las facturas de un cliente determinado, ¿sí? Bien, nosotros necesitamos mantener la integridad de los archivos y de las claves, ¿sí? Es decir, no podemos permitir, por ejemplo, si tengo un atributo, conjunto de atributos, o un campo, un conjunto de campos, yo lo tengo definido como clave primaria, no puedo admitir que haya repeticiones de esas claves primarias, ¿sí? Este, eh, si se corta la luz a la mitad del procesamiento digamos, de un archivo y demás, tengo que ver que el archivo quede de una manera íntegra, que no quede roto el archivo o con los datos incorrectos en determinados campos. Puede haber anomalías que son provocadas por acceso concurrente al archivo, acceso no autorizado al archivo, puede haber una falla en el software, etcétera, etcétera. Necesito mantener la integridad de las claves para que no aparezcan valores nulos
en campos donde no puede admitir valores nulos. Un valor nulo es un valor nulo que identifica ausencia de valor. Entonces, si le pongo un nulo, significa que no tiene valor. Bueno, no puede haber una clave sin valor. Una clave primaria tiene que tener valor. Tampoco puede haber un atributo o un campo que tenga un valor que está fuera de su dominio, ¿no? Si yo, el campo es DNI, bueno, no puedo poner una letra ahí, ¿no? Es decir, tienen que tener valores que estén dentro del dominio del campo, ¿sí? Lo mismo con la integridad referencial. Yo no puedo tener una factura con un código de cliente que no existe. Entonces voy al archivo de cliente y ese código de cliente no está, ¿sí? Se supone que esas son cuestiones de integridad que tenemos que cuidar. Bueno, el mantenimiento de la integridad, por ejemplo, en la inserción, vamos a ver que en las diferentes operaciones que vamos a hacer sobre archivos tenemos que mantener esa integridad y podemos provocar diferentes problemas según las operaciones que vamos a hacer sobre el archivo, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una operación de inserción, nosotros podríamos estar metiendo una clave primaria duplicada o podríamos estar metiendo una clave primaria, digamos, que tiene valor nulo. Eso no se podría admitir en una inserción, como algunas de las otras anomalías que se indican acá en la presentación. Bueno, todo este tipo de problemas de anomalías en la inserción, en la modificación de las claves, en el borrado de registros, el borrado de registros en cascada y demás, todo ese mantenimiento de restricciones, lamentablemente, en un sistema orientado a archivos, cuando hablo de un sistema orientado a archivos, me refiero a un sistema en donde no tenemos un sistema gestor de base de datos que nos esté gestionando la base de datos en sí y que él tenga el control de todos esos archivos. Sino en un sistema de archivos tradicional, todo este tipo de controles y cosas lo tenemos que hacer nosotros por software. Si vamos a tener que programar en Pascal o en C, con el lenguaje de programación que sea, todos y cada uno de esos controles para evitar todas estas anomalías, ¿no? Así que el control de integridad va a estar totalmente a cargo del programador, ¿sí? En cambio, en un sistema de base de datos, el sistema gestor de base de datos sobre él podemos delegar el control de integridad una vez que nosotros declaremos cómo funciona la integridad en una determinada tabla, por ejemplo, ¿no? Bien, tenemos archivos de heap, montículo, pila, digamos, donde vamos a ir apilando registros en el orden que van llegando, que se van generando, es decir, que tiene un orden cronológico a lo sumo, podríamos decir, de creación, pero nada más. Entonces, no son archivos para nada ordenados. También podemos tener archivos ordenados. El ordenamiento de archivos es una tarea muy costosa, ¿sí? Donde en los archivos ordenados tenemos siempre por algún atributo, conjunto de atributos, alguna clave de ordenamiento, ¿sí? Por supuesto que los archivos ordenados del pila o del montículo también pueden ser archivos secuenciales. Archivos de acceso directo a través de una técnica que se llama hashing, ¿sí? Nosotros podemos transformar en definitiva un valor de clave primaria en una dirección de registro, ¿sí? Bien, recuperación directa por dispersión o hashing es una técnica bastante interesante. Esta es la técnica que se pretende que implementen en el ejercicio número 2 del trabajo práctico número 1. Y, digamos, en la parte de ahí de materia, el TP1 tiene el pseudocódigo, digamos, que yo publiqué, digamos, en un código que tengo hecho en C para resolver este ejercicio. En donde aplicamos hashing, digamos, para poder entrar por clave primaria, digamos, a un archivo de acceso directo. Otra forma, para ya no trabajando con hashing, es trabajando con índices. Bueno, el tema de la dispersión, archivos dispersos o archivos de hashing, es muy interesante, digamos, ¿no? Porque cuando trabajamos con hashing no estamos trabajando con una estructura de datos adicional, sino que estamos trabajando con un archivo relativo, digamos, de longitud fija, registro de longitud fija y planificado, es decir, con una determinada cantidad de registros, y tenemos lo que se denomina una función de dispersión, que lo que hace es una función, es código, ¿no? Es código que lo que hace es un, toma una clave primaria y la transforma, ¿sí? Y la transforma
en una dirección de registro, porque básicamente en un archivo de acceso directo lo único que tenemos son direcciones de registro, ¿sí? Entonces el desafío está en tomar una clave primaria y transformarla en un número de registro. Bueno, para poder hacer eso hay varias técnicas, ustedes se pueden inventar la que quieran, hay un montón de algoritmos. Uno es el de la división por un primo, por ejemplo, para poder hacer un mapeo. Pero el problema que con el hashing, el problema que nos vamos a encontrar es que en realidad no hay ninguna función de hashing perfecta. Si la encuentran, por favor rápidamente díganos, porque es meritorio de un super paper, digamos, de publicación en un congreso y candidato a premio Nobel, digamos, de informática, digamos, para el que descubra esto, porque en realidad tenemos el problema de que varias claves primarias nos van a dar el mismo número de registro una vez que apliquemos la función de hash, ¿sí? Ese es el problema que vamos a tener. A esas claves nosotros las llamamos sinónimos, es decir, claves que son claves diferentes, pero cuando aplicas la función de hashing te da la misma dirección de registro, ¿sí? Bueno, esto no sé si se entiende muy bien, no sé si se comprende muy bien. Voy a tratar de hacerlo o de graficarlo rápidamente, pero supongamos que esto fuera un archivo, ¿no? Supongamos que todo esto fuera un archivo y acá tengo el registro 0, ¿no? El registro 1, 2, 3, 4, ¿no? Sí. Y acá yo tengo un código y una descripción, ¿sí? No sé, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, el problema está que yo tengo un valor de clave primaria, ¿sí? Un valor de clave primaria, pero yo necesito transformar este valor de clave primaria en realidad en un número comprendido entre 0 y n menos un registro en el archivo. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer para transformar una clave primaria en un número comprendido entre 0 y n menos 1? ¿Sí? Bueno, una forma muy fácil que tengo yo para hacer esto sería tomar la clave primaria y la divido por n. Entonces, el resto de la división, ¿sí? El resto de la división entera de la clave primaria dividido en n, ¿qué me va a dar como resultado? Como resultado me va a dar un número comprendido entre 0 y n menos 1. En definitiva, ¿no es cierto? Si yo tomo la clave y n vale 100 y te divido por 100, la división entera me tiene que estar dando como resultado un número entre 0 y 99, ¿sí? Porque si no, hubiera sido el siguiente. Bueno, entre el número entre 0 y 99 va a parar el número de registro. Listo, tenemos nuestra función de hashing, ¿sí? Nuestra función de hash sería entonces, o de dispersión, sería dividir por n. Bueno, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que lamentablemente hay más de un valor de clave primaria distinto que al aplicar este cálculo me termina dando la misma dirección. Entonces puede suceder que acá, en el registro 4, me caigan más de una clave, y ahí es donde se provoca una colisión. Entonces ahí tengo que ver cómo resuelvo la colisión, ¿sí? ¿Cómo resuelvo la colisión? Bueno, acá tenemos varias técnicas, entonces podríamos decir, bueno, en vez de tener un solo, en vez de tener un solo registro, yo lo que puedo hacer es, ¿saben qué? Agarro esto y lo duplico, ¿sí? Entonces acá pongo la clave A y acá voy a poner la clave B, ¿sí? Entonces acá pongo un registro con una descripción y acá pongo otro registro con otra descripción. Entonces, si colisionan, lo pongo al lado. Pero ¿cuál es el problema de esto? ¿Qué pasa si tengo 2, 3 o 4 colisiones? Bueno,
voy a tener que seguir duplicando el tamaño del archivo. Entonces esto es una cosa de nunca terminar, ¿no es cierto? Porque no terminaría nunca, digamos, ¿no? Y además se bancaría una determinada cantidad fija de colisiones. Si fuesen muchas las colisiones, estoy en problemas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, lo que se hace muchas veces, se pone en el registro de abajo la continuación y acá se pone una marca diciendo, mira, este está colisionado y la siguiente clave la pongo en el registro de abajo. El problema es que después eso me provoca colisiones con el registro de abajo, digamos, es decir, hay que empezar a poner código adicional para poder mover toda esta estructura, digamos, de archivos, digamos, para poder resolver el problema de las claves sinónimas. Es decir, el problema de las claves sinónimas de hash es un dolor de cabeza, digamos, porque decimos, ¿dónde meto el registro colisionado? Bueno, otra técnica sería poner un puntero, ¿no? O, este, un puntero, vamos a llamar lo siguiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner que si me colisionó la clave A con tales datos, bueno, si aplico la función de hashing y en vez de la clave A es la clave Z, entonces yo vengo acá y digo, qué macana, tengo la clave A ya guardada, evidentemente acabo de colisionar, bueno, lo que puedo hacer es poner como siguiente al registro, esto apunta ahora al registro N+1. Entonces, a partir del registro N+1 voy a poner acá la clave Z, digamos, con el registro colisionado, ¿sí? Entonces, en definitiva, yo estoy enlazando este registro, este es un registro que continúa acá, y acá le vamos a poner un 0, ¿no? Para indicar que no hay más colisiones. Entonces, de alguna manera yo estoy enlazando este registro con este otro, ¿sí? Entonces, el puntero al siguiente es como que me permite a mí armar una lista simplemente enlazada de registros colisionados. Bueno, esa era la técnica que yo proponía en el pseudocódigo, digamos, que está publicado, ¿no es cierto? Yo acá podría guardar, no sé, un puntero a n+4, qué sé yo. Y en n+4, +1, +2, +3, +4, yo acá tendría otro registro, digamos, colisionado con los anteriores, y acá pondría 0, entonces la lista terminaría acá. Pero bueno, tengo que hacer una gestión de esto, porque ¿qué pasa si quiero borrar este registro? Bueno, voy a tener que hacer que este apunte a n+4, ¿sí? Directamente. Entonces acá estoy eliminando este registro, ¿sí? Desconectando este registro de la lista. Bueno, esto ya lo vieron los que cursaron programación. Los que cursaron programación 2 vieron estos problemas del manejo de listas. Bueno, pero acá en base de datos tenemos la particularidad de que no hay que hacerlo en memoria, sino que hay que hacerlo en disco, con lo cual nuestro problema es todavía mucho peor, digamos, ¿no? Así que esto que estoy haciendo yo es un direccionamiento abierto, se llama, para resolver este problema de hashing, y lo estoy haciendo a partir, digamos, del, de un archivo, digamos, de acceso directo, digamos, preplanificado, digamos, utilizando hashing y utilizando el algoritmo o la función de hashing del módulo. Bien, entonces acá, como les decía, direccionamiento abierto, esto es lo que estamos aplicando en esta técnica de hashing. Ahora bien, en este módulo de la división, para minimizar la cantidad de claves sinónimas, yo lo que puedo usar, en vez de n, puedo utilizar un número primo cercano a n. Bueno, para eso sirven los números primos, entre otras cosas que uno nunca supo bien para qué servían. Bueno, acá le podemos dar una aplicación. Si en vez de usar n, yo utilizo un número primo, supongamos que n fuera, no sé, 700. Supongamos que el próximo número primo es el 831. Bueno, a mí me convendría no poner a n en 700, sino ponerle a n 831. Es decir, el número primo siguiente mayor o igual a n, digamos. Eso es lo que tendría que buscar. Bueno, si divido por un número, supongamos que 831 fuera un número primo, divido por 831, voy a bajar la cantidad de claves sinónimas que voy a tener. Pero de todas maneras van a haber claves sinónimas, con lo cual este puntero lo voy a necesitar si voy a hacer un direccionamiento abierto, ¿sí? Por supuesto, también otra de las características importantes es que la ocupación de los registros sea uniforme.
Es decir, que se vayan desparramando más o menos así los registros ocupados dentro del archivo, ¿sí? No que, por ejemplo, se me apilen todos los registros acá y me quede todo el resto del archivo vacío. Digamos. Eso no es una buena función de dispersión. Por eso se habla de función de dispersión, que desparrame correctamente los registros dentro del archivo de hashing. Esa es la idea, digamos, de una buena función de dispersión. Así que el número primo, bueno, puede mejorar la cosa, pero no la resuelve del todo. Digamos, esto es como digamos, el resfrío, ¿no? Podemos pasarlo mejor o peor, pero no logramos una cura definitiva, digamos, para el problema. Entonces, lo que podemos hacer, que todas las funciones de hashing tienen estos problemas, entonces hay otra cuestión también bastante importante, que es lo que se denomina el factor de carga del archivo, ¿sí? El factor de carga del archivo es la cantidad de registros ocupados, ¿sí? sobre N, ¿no? La cantidad de registros totales, ¿sí? Entonces, el factor de carga deberíamos tratar de mantenerlo por debajo del 80%, ¿sí? Por debajo del 80% tenemos que tener el factor de carga. Es decir, que si yo voy a hacer un archivo de hashing para 1000 clientes, ¿sí? Yo tendría que tratar de hacerlo más grande, ¿no? Por lo menos 1300, 1400, 1200, como para que por más que me carguen todos los registros, me quede siempre un 80% como máximo el factor de carga dentro del archivo. Así que esa es otra cuestión importante a tener en cuenta para diseñar o preplanificar un archivo de hashing, ¿sí? Bueno, esto tiene una justificación matemática que no viene, digamos, que estaría bueno conocerla en profundidad, tiene que ver con Poisson, pero bueno, no lo vamos a explicar ahora, sino que créanme que tenemos que mantener el factor de carga lo más bajo posible para minimizar también la cantidad de claves sinónimas que podemos encontrar en un archivo de hashing. Así que bueno, todo este tipo de situaciones y todos estos algoritmos empiezan a complicarse cuando yo quiero acceder por clave primaria y solamente tengo direccionamiento por número de registro, ¿no? Todo esto lo resolvemos con un archivo de hashing, ¿sí? Bueno, este es un hashing dinámico. Juan tiene un video, digamos, que después vamos a ver si le pasamos el link también a ese video donde explica un poco esta técnica de hashing dinámico. Es otra forma de hashing diferente a la que acabo de explicar yo. Pero en definitiva, básicamente es un método de acceso por clave primaria, ¿sí? Es decir, accedemos por clave primaria para resolverlo. Bueno, después después vienen los archivos indexados. Los archivos indexados podemos hacer varias clasificaciones. ¿Qué significa un archivo indexado? Como se volvieron locos con el tema de hashing, otra cuestión es decir, bueno, hagamos un índice como el de un libro, ¿no? Pongamos el valor de la clave primaria y al lado pongamos el número de registro en el que se encuentra en el archivo de datos, y listo. Entonces, de esa manera tenemos clave, dirección de registro. Fenómeno. Como el archivo tiene la longitud de registro es de 1000 y la longitud de registro de la clave más el número de registro es de 50, de 20, de 10, es mucho más chiquitito siempre el archivo índice que el archivo de datos original. Entonces, es mucho más fácil buscar y ordenar un archivo más pequeño que uno más grande. Entonces, la idea es que para poder acceder al dato, yo primero entro por el archivo índice, hago una búsqueda en el archivo índice, si lo tengo ordenado puedo hacer una búsqueda binaria, con lo cual puedo mejorar mucho el acceso, y a partir de ahí me voy al archivo de datos, ¿no? Entonces, hay un archivo índice que tiene un correlato con el archivo de datos, ¿no? Están como quien diría sincronizados, ¿no? Doy de alta en el índice y doy de alta en el archivo de datos, ¿no? Y viceversa, ¿no? Voy manejando, digamos, altas, bajas y modificaciones en ambos lugares, ¿no? Cuando corresponda. Entonces podemos hacer varias clasificaciones de los índices, que si son densos o no densos. Denso significa que hay una entrada en el índice por cada uno de los valores de clave que hay una entrada. También podemos hacer, ¿cuál es el problema del índice denso? Que si tenemos muchísimos registros y muchísimas claves, va a ser un archivo índice bastante grande, ¿no? Si tenemos 1.000.000 de registros, son 1.000.000 de entradas.
Entonces yo lo que puedo hacer es reducir la clave para agruparla. Entonces, por ejemplo, podría decir, en vez de tener un índice denso, puedo tener una entrada en el índice por grupos de valores clave, ¿sí? Y tener un conjunto de apuntadores hacia el archivo de datos. Es decir, puedo tener una especie de archivo índice resumido. Eso sería un archivo no denso, ¿sí? Bueno, puedo tener agrupaciones sin repeticiones, con repeticiones. Yo puedo también hacer índice por clave secundaria, digamos, donde sí voy a tener repeticiones. Este, eh, También puedo hacer, aunque no sea la clave de ordenamiento, puedo tener un archivo secundario índice sin repetición. Yo también puedo tener sobre un mismo archivo de datos muchos archivos índices para poder acceder al archivo con diferentes claves. Por supuesto, el problema que voy a tener es un balance entre la velocidad de las consultas y la velocidad de las actualizaciones. Entonces, por ejemplo, si yo pongo muchos índices, las consultas van a estar muy rápidas, pero las actualizaciones van a estar muy lentas, ¿sí? Y viceversa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y porque si yo tengo muchos índices y modifico un registro, voy a tener que modificar muchos índices también. Si cambio el valor de una clave, voy a tener que cambiar en el registro de datos y también en los índices. Entonces, los índices plantean también ese tipo de problemas, así como también el consumo de memoria y la búsqueda dentro de los índices, ¿sí? Entonces, como dije, es una clave, una estructura de datos auxiliar. Es como otro archivo más, ¿no? Mantener el índice más la clave de búsqueda. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? De un índice denso, que acá tenemos una entrada por cada valor de clave, y tenemos punteros hacia el lugar o hacia los registros de datos en donde se encuentran, digamos, los datos. Entonces nosotros entramos por acá, por acá, y por ejemplo, en el caso de Elena, entramos por acá, vamos al registro número 3, y fíjense ustedes que también hay una lista simplemente enlazada, implementada dentro del archivo, donde concatena o encadena cada uno de los registros que tienen el mismo valor de clave primaria, digamos, en este caso Elena, ¿sí? Entonces, de esta manera puedo tener un índice, digamos, que no tiene valores unívocos, pero sí es denso y tiene una entrada por cada valor de clave posible, ¿sí? Y en el archivo de datos, sin embargo, puedo tener varios registros de datos que tienen la misma clave, ¿sí? Yo podría armar un índice así con el ejemplo que di de la factura y el cliente, ¿no? Si armo por código de cliente, yo puedo tener muchas facturas, digamos, a concatenar para indicar que son todas del mismo cliente, ¿sí? Acá podemos hacer un resumen de ese índice, para que el acceso y la búsqueda dentro del índice sea mucho más rápida, pero después la búsqueda dentro del archivo de datos se puede también ver comprometida, digamos, si no tenemos una estructura, digamos, de punteros y demás que nos permita manejarlo, ¿sí? Acá, como podemos ver, tenemos varios índices, un índice por nombre, un índice por edad en un archivo de datos, ¿sí? Después podemos hacer índices multinivel, yo podría ir resumiendo índices para saltar de un índice a otro de manera tal de poder llegar hasta el registro objetivo, digamos, que estoy buscando cuando estoy trabajando con volúmenes de datos realmente muy grandes. Entonces puedo estar trabajando con índices que apunten a índices y estos a su vez al archivo de datos, ¿no? Entonces de esa manera voy resumiendo, ¿no? Es como un libro, ¿no? Entro por un índice por capítulo. Dentro del capítulo entro por un índice por sección y dentro de la sección voy recién al archivo de datos, ¿no? Entonces acá voy a tener que también jugar con la actualización de más de un índice. Bueno, estos son, a cada uno de estos se llaman niveles, digamos, tenemos un índice de 2 niveles, ¿sí? Para acceder al archivo de datos, ¿sí? Bueno, muchas veces podemos tener también índices que guarden, por ejemplo, valores de clave primaria en vez de direcciones de registro, y con esos valores de clave primaria entrar a su vez a otro índice para buscar el registro objetivo, ¿sí? Después también podemos utilizar estructuras de árboles, que ya han visto bastante de esto en programación 2,
Pero vuelvo a repetir, acá el problema que tenemos es que estos árboles los tenemos que implementar dentro de un archivo, ¿sí? Así que tenemos árboles balanceados de búsqueda y demás, en donde acá vamos a apuntar, donde los nodos en definitiva serían los registros, digamos, de datos a los cuales estamos apuntando, y son muchas de las estructuras de alto nivel, digamos, que utilizan los sistemas de base de datos para poder implementar muchos índices sobre una misma estructura. Entonces yo, por ejemplo, tengo un archivo tabla de clientes donde tiene múltiples columnas y posiblemente tenga varias estructuras de tipo de árbol B balanceado para poder acceder a los datos de diferentes claves, ¿sí? Según la necesidad de que tenga, digamos, el sistema gestor de base de datos. Bueno, esto es un panorama general entonces del tema de archivos y estructuras de archivos de alto nivel. Por supuesto habría mucho más para decir y para hablar, pero realmente se haría la cosa interminable e inmanejable. Esta presentación es una vieja presentación que usábamos siempre, digamos, con el profesor Rodríguez, digamos, con el que la venimos utilizando en esta asignatura, como para hacer un resumen de lo que ustedes necesitan saber para el manejo de archivos, apuntando luego a la comprensión de lo que son los sistemas de base de datos. Bueno, muchísimas gracias.